Hoy continuamos nuestras predicaciones con el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar con el capítulo 10, versículos del 21 al 24. Entonces, leamos y luego oremos. Lucas 10, 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviendo Jesús hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y al oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oremos. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra nos muestra nuestra necesidad continua de Cristo. Te pedimos que esto sea lo que veamos hoy. No permitas que salgan de mi boca palabras mías, Señor, ni sentimientos míos, sino solamente aquello que viene en tu texto y que será edificación a tu pueblo. Permite que cada uno de nosotros también podamos escuchar tu palabra y entender cuán bello es nuestro Cristo y cómo lo necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero particularmente tengo un gusto por las series de televisión o los libros o películas de misterios. No hablo de cosas que asustan, sino que esas donde hay detectives y donde hay que identificar quién es la mente maestra atrás de una serie de acontecimientos. Y me gustan sobre todo aquellos que son largos porque me tienen que hacer correr más el hámster para encontrar quién es esa mente maestra. Pues en el texto de hoy es como que estamos llegando a la culminación de una de estas series donde se revela quién es la mente maestra, quién es el que está guiando desde la eternidad todo cuanto acontece. Obviamente, dando un spoiler, es la Trinidad. Mi intención es que lo veamos desde 3 puntos. Desde la primera parte del versículo 21, un gozo trinitario. La segunda parte del versículo 21 al 22, elección trinitaria. Y versículos 23-24, promesa trinitaria. Gozo trinitario, elección trinitaria, promesa trinitaria. Veamos el primer punto. Nos dice el versículo 21, gozo trinitario, dice: En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vamos a quedarnos hasta ahí en este momento. Hay algo particular, no sé si ustedes lo conocen ya, pero en el resto de los evangelios y en el mismo Lucas, nosotros podemos tomarlo y vamos a encontrar distintos momentos en donde se manifiestan emociones que presentó Jesús. Se enojó, tuvo tristeza, lloró, pero este es el único lugar en donde se dice que tuvo gozo. No hay otro sitio. Ustedes pueden llegar a buscarlo y solo en este lugar se indica. Pero hay algo más importante también. Si quisiéramos ser muy literales con la traducción de eso, de lo que dice ahí, que se regocijó, tendríamos que decir que se llenó de mucho gozo. Es decir, tuvo un gozo hasta el extremo. Un gozo que, imagínense ustedes, aquello que les ha dado mayor alegría y quizás sea más que eso, el gozo que manifestó Jesús, que es lo que quiere decir en lo original esta parte. Y es interesante pensar en eso, porque muchas veces, a raíz de películas que quiebran el mandamiento de no hacernos imágenes de Jesús, películas donde se muestra un Jesús, hemos quedado con la idea de un Jesús serio. Un Jesús que incluso cuando habla parece político: yo os digo, y esta forma, como inalcanzable, como con falta de gozo. Y no es así. Pensemos nada más. Los niños querían ir donde estaba Jesús. Y yo no sé ustedes, pero el patrón que yo he visto es que a los niños les gusta estar con adultos que son alegres, con adultos que se sienten
cómodos, con los que pueden hablar, que los escuchan. No van donde un adulto que, date aquí. No es así. Es más, los que somos padres, sabemos que no vamos a sentirnos cómodos dejando a nuestros hijos con un adulto que no les simpatiza, con un adulto que vemos que no los trata bien. Cuando vemos que hay un adulto que está tratando bien a nuestros niños, más bien nos alegramos cuando están compartiendo. Porque está mostrando entonces que Jesús tenía gozo. Y aunque todo esto que es empacado son nos muestras en acciones de Jesús y de los demás de que había gozo, aquí nos deja claramente de que era alguien que se regocijaba. Él tenía un balance, y aquí es un punto interesante. Quiero comenzar con una aplicación breve acá. La palabra también muestra que nuestro estándar es Jesús, ¿sí? Nos muestra que debemos de desear ser como Jesús. Ok. Significa que nosotros entonces debemos de reflejar un gozo en nuestras vidas. Entonces, brevemente, ¿ustedes creen que cualquiera de nosotros, seríamos la primera elección para alguien cuando dicen, hey, escoge a alguien y vas a hacer un viaje de 12 horas en autobús o en un automóvil solo con esa persona? Vamos a hacer como, sí, qué bien, vamos a pasar, tal vez no vamos a hablar todo el camino, pero vamos a ir tranquilos, yo no quiero porque ¿Qué es el gozo? ¿O qué tipo de gozo? ¿O qué ausencia de gozo se refleja en nuestra vida? Pensando en esto de imitar a Jesús. ¿O somos el que todo el mundo quiere esquivar? ¿Somos incluso el que utilizan los padres para asustar a los hijos? Ya no le dicen, ahí viene el duende o el coco. No, ahí viene él o ahí viene ella. Pero ahora, hay algo importante que ver. Cuando Jesús se regocija, Él dice, te alabo, Padre. El gozo de Jesús lo llevó a adorar al Padre y a reconocer que es el creador de todo lo que hay. Miren, esto apunta a un principio claro que debemos de entender. Así como cada llanto, como cada dolor que tenemos en esta vida, debe hacernos ver la eternidad con Cristo, donde no habrá más llanto ni dolor. Cada gozo que tenemos aquí nos debe hacer ver a la eternidad, donde el gozo será extremo, más allá de cualquier deleite o regocijo que tengamos aquí. Pero entonces, y una preguntita. ¿Podríamos decir que todo el gozo que nosotros tenemos por distintas circunstancias es un gozo que podríamos extrapolar a la eternidad y gozarnos y decir, como esto y mucho mejor que esto será? Vamos a la vida diaria. Cuando gana nuestro equipo de fútbol o de básquet o de lo que sea que nos gusta, o nuestro partido político gana una elección, lo que sea, es como nos alegramos, que bien ganó, pero es pensar, la eternidad será mucho mejor que esto. O ese gozo de nosotros es más como ir hacia el otro, perdiste. Nos lleva a alabar al Padre, a magnificar el gozo pensando en el Padre, o a burlarnos de otro. Y miren, aquí hay jóvenes que sé que les gusta el fútbol y muchas cosas. Y a veces pensamos en estas cosas levemente. Pensamos válido en muchas cosas como estas. Pero nuestras acciones muestran lo que hay en nuestro corazón realmente. Niños, cuando ustedes reciben una estrellita o lo que sea que les den en la clase por haber sacado una buena calificación o eso, ¿qué hacen? Señor, gracias por esta habilidad que me diste, porque me permite haber obtenido esto. O vemos a los demás compañeros y le hacemos lero, ustedes no tienen. ¿Cuál es la actitud? El gozo nos lleva a alabar al Señor, a extrapolar la eternidad, ¿cómo será? O nos lleva a burlarnos en otros. Si es lo segundo, debemos de arrepentirnos, porque es un gozo pecaminoso. Nuestro gozo no debe llevarnos a creernos mejor que otros, a humillar a los demás.
Voy a hacer una pregunta aquí y por favor, no me pongan tintes ni colores políticos. Solo voy a hacer una pregunta. Cuando hemos visto que ciertos políticos han sido llevados, encadenados, nuestro gozo ha sido, Señor, gracias porque hay justicia. Y esto apunta a que habrá justicia en la eternidad. O nos ha llevado a decir, por fin esa bacteria, ese gusano, es lo que sea. Si ha sido lo primero, es un gozo válido. Debemos gozarnos cuando hay justicia. Y decir, Señor, habrá justicia en la eternidad, y esto es lo que muestra. Pero si nos lleva a gozarnos en el dolor de alguien más, aunque lo tenga merecido, es un gozo pecaminoso al cual tenemos que arrepentirnos. Y ustedes saben bien a qué me refiero, y les digo, no me pongan colores, ni tintes políticos, ni nada. Pero es algo que debemos de preguntarnos constantemente. Ahora bien, vemos que Jesús dice que se regocijó en el Espíritu Santo y alabó al Padre. Lo que nos está mostrando es que hay un gozo trinitario. La Trinidad por completo está gozando. Y está mostrando que hay un gozo trinitario que acompaña a nuestro gozo. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo anterior? Vimos cómo cerraba el texto en el versículo 20 diciéndonos que nos gocemos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos está diciendo que hay un gozo trinitario acompañando nuestro gozo. ¿Cuántos de ustedes se sienten alegres cuando se alegran por algo, cuando algo les dan una buena noticia y se gozan? ¿Cuántos se sienten más gozosos si ven que otros se regocijan con ustedes? ¿Cuántos se han alegrado cuando ven, los que son padres, cuando ven que otros se gozan y dicen felicidades porque nació tu hijo? O felicidades porque lograste esa adopción. ¿Cuántos de ustedes se han gozado con otros cuando vienen y le dicen, qué bien, pasaste ese examen? Estamos alegres juntos. Es un regocijo que va acompañado y que entonces lo hace más precioso. Cuando nos regocijemos por la salvación que tenemos, recordemos que no estamos regocijándonos solos. Hay una Trinidad que se regocija con nosotros. En algún momento vamos a llegar a Lucas 15. En Lucas 15 vemos en los versículos 7 y 10, vemos ahí en Lucas 15, no lo busquen, brevemente les comento, la oveja perdida y la moneda perdida. Y vemos las reacciones o lo que hay en el cielo cuando es encontrada la oveja y cuando es encontrada la moneda. Cuando es encontrada la oveja dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, hay gozo en el cielo, perfecto, hay un gozo en el cielo. Pero cuando es encontrada la moneda perdida dice, de la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y a veces hemos tomado muy ligero esto y decimos, ¿los ángeles se gozan? Sí, pero veamos lo que dice. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles. Dios se está gozando. Y eso genera que haya un contagio de gozo angelical y que los cielos explotan en gozo. El gozo por la salvación se origina en Dios mismo. Gocémonos entonces al pensar en la salvación inmerecida que hemos recibido. ¿Y saben qué? El gozo de la Trinidad es eterno. La Trinidad no tiene pasado, presente y futuro. Significa que si hoy se está gozando la Trinidad con nosotros, se está gozando también para el futuro eterno. Un gozo escatológico. Un gozo en una tierra redimida, en un reino redimido, un reino de Cristo establecido. Entonces nuestro gozo por la salvación también es ver al futuro y ver la eternidad morando con Cristo y gozarnos. Deleitarnos a pesar de que alrededor se están despedazando todo. Y gozarnos por eso.
Y si la Trinidad se goza en la salvación, nosotros también debemos de gozarnos en la salvación, no solo nuestra, sino que de otros. Ustedes recuerdan al hombre en la cruz, ese pecador, al último momento, el minuto 90 con descuento, metió el gol de la victoria. Ese momento Jesús le dijo: estarás conmigo. Es probable que todos los discípulos de Cristo, cuando estaban viéndolo ahí, era: ¿qué hace Jesús con esos dos criminales? Todos los conocemos. Él es fulano y él es sutano. Una vez él me robó, una vez él hizo esto. Y de pronto ahí, cuando están hablando en contra de ese, escuchar: hoy estarás conmigo. A veces, ¿qué reacción podemos tener nosotros cuando nos damos cuenta que esa persona que nos lastimó tanto conoce al Señor? Que esa persona que nos trató como que fuéramos lo peor del mundo viene arrepentimiento. Nos gozamos. O ese deleite o esa esperanza que teníamos, porque a veces decimos: nadie se escapa de la justicia eterna del Señor, y pasamos nuestra vida esperando que ese que nos causó daño no le vamos a hacer nada a nosotros, pero el Señor eternamente lo castigará en el infierno, y de pronto lo vemos al lado de nosotros en la iglesia. ¿Hay gozo o no hay gozo? No voy a responderlo, cada uno de ustedes responde a esa pregunta. Yo solo digo que el Señor se goza en la salvación de sus amados. Esto nos lleva al segundo punto: elección trinitaria. La pregunta aquí: ¿por qué se regocijó Jesús? ¿Por qué se regocijó Jesús? Él lo dice. Vuelve a usar una figura retórica para indicar algo. Él dice: ¿por qué se goza? Porque esto se lo ocultaste a sabios e inteligentes y lo conocieron niños. Cuando él dice sabios e inteligentes, está apuntando a una clase o a cierto tipo de personas que creían que por sus puestos o sus conocimientos ya habían obtenido, o incluso por su descendencia étnica, ya habían obtenido la salvación. Y cuando dice niños, se refiere a aquellos recaudadores de impuestos, prostitutas u otro tipo de personas que en la escala social ya estaban desechados del reino de Dios. ¿Y saben qué? Ahí estamos nosotros. Si nosotros pensamos en cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que humanamente tenemos muchas cosas que nos pueden achacar o sacar en cara, por las cuales no somos merecedores de llamar a Dios como nuestro Padre. Pero somos de esos niños a quienes el Señor les dio la salvación. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Sí, Padre, al final del 21, porque así fue de tu agrado. Cuando Él está diciendo que estos fueron escogidos para salvación, está diciendo: Padre, fue de tu agrado. O sea, no fue ni siquiera que lo buscaban. Fue de tu agrado dar la salvación a estos que no merecían la salvación. Ustedes pueden ir, yo solo voy a tocar puntitos, pero en su casa pueden ir al primer capítulo de Efesios, desde el versículo 3 en adelante, y van a ver cómo la Trinidad está obrando. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 3 de Efesios 1, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios, está hablando de Dios Padre, entonces este Dios aplica a Dios Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Padre nos ha escogido para salvación. Y luego, el Hijo lleva a cabo la obra que nos aplica, la obra que nos redime. En el versículo 7 dice: en Él
unos versículos atrás ya ha introducido a Cristo en la conversación. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y al final del capítulo muestra al Espíritu Santo aplicando esa obra. En el versículo 13, en Él también, sigue hablando de Cristo, ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Al Padre le plació amarnos. Y a veces uno como padre, cuando nacen sus hijos, los ve preciosos, ¿verdad? Y a veces no lo son, pero uno los ama. Entonces a veces, o casi siempre, si nos vemos nosotros hacia adentro y le damos vuelta a nuestros ojos, vamos a ver cuánta maldad hay en nosotros. Y aún así el Padre nos ha amado. Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. De este modo, tenemos que pensar que al entender que el Padre nos ha amado, que la Trinidad nos ha amado desde la eternidad, no hay ningún motivo para que cuando nosotros veamos a aquella persona, pónganle el nombre que quieran ponerle, que está pecando de esta forma, nos creamos superiores a esa persona. Porque si nosotros no hemos llegado a cometer los mismos pecados que hace esa persona en la que podemos estar pensando ahorita, es porque el Señor refrenó nuestra maldad. Le puso un freno en contra de nuestros propios deseos, porque nuestros deseos pueden ser pecaminosos todo el tiempo. Entonces, cuando veamos a alguien que peca y que es señalado públicamente, o cuando conozcamos a la muchacha que todos usan en el barrio, no nos creamos mejor que ella. Porque si no estamos haciendo eso es porque el Señor nos ha amado y nos ha rescatado. Entonces entender que la Trinidad nos ha amado es una bofetada a nuestro orgullo, a nuestra superioridad sobre los otros pecadores. Es algo que debemos de estar recordando continuamente. Luego vemos aquí un punto importante, dice que todas las cosas, versículo 22, me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es parte de lo que estamos hablando aquí. Y esto es como, yo creo que todos los que han tenido sus amigos han podido en algún momento llevar amigos a la casa y se los presentan a sus papás. Pero pasemos de amigos, novios o novias, digamos, cuando lo llevan. Y entendamos aquí, yo estoy hablando desde un contexto bíblico, cristiano. No estoy hablando de los que ahora desde 11 años tienen novia y todas las llevan a la casa. Estoy hablando de un contexto entendiendo cómo es un noviazgo bíblico. ¿Qué sucede cuando le llevan a alguien a la casa? ¿Cómo se siente la persona? Aparte de tener temor, ¿se siente bien? Porque me está queriendo incluir, ser parte de la familia. Y es algo serio. Pues lo que está sucediendo aquí es que Él nos está diciendo, hey, Jesús nos lleva al Padre. Nos está colocando en una relación seria, privilegiada. ¿Y por qué lo hace? Porque todo le ha sido otorgado. Porque todas las cosas le han sido entregadas, porque Él es quien gobierna por completo. Jesús nos ha hecho conocer a su Padre. ¿Y saben qué? Ahora Él también es nuestro Padre. Y es importante que entendamos esto. Porque tenemos un Padre celestial que es distinto a nuestros padres terrenales. Si
Si sus padres terrenales fueron malos, abusivos con ustedes, no extrapolen eso a Dios. Dios no es así. Y si sus padres terrenales han sido buenos con ustedes, Dios es mucho mejor. Porque es un Padre que nos ha amado desde la eternidad. Porque es un Padre que donde tal vez otros, sin ningún motivo, nos han tratado mal, Él nos ha amado a precio de sangre. Entonces, cuando Cristo nos lleva a su Padre, no solo es como cuando el amigo lleva a conocer a su amigo, a sus papás, es que lo hace también su Padre. No es solo venir, te presento a mi papá, no, te presento a tu verdadero papá. Y tenemos que entender esa verdad. Tenemos que reconocer eso, porque eso nos da esperanza cuando no hay esperanza muchas veces. Vamos a ver ahora el tercer punto. Promesa trinitaria. Dice el versículo 23 que Jesús gira hacia sus discípulos, los trae y les dice: dichosos. ¿Por qué? ¿Por qué les dice dichosos? Muy alegres, muy bendecidos, muy favorecidos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo la promesa trinitaria cumpliéndose, encarnada. Ellos están viendo lo que otros simplemente anhelaron ver. Ellos están viendo lo que en Génesis 13 nos prometió, una simiente que aplastaría a la serpiente, en donde en Génesis 9 se nos dice, en ese pacto con Noé, que para que esa simiente venga, las estaciones estarán viniendo, los días estarán viniendo, donde luego con Abraham se establece y se recuerda de esa simiente que vendrá, que hará de los suyos su pueblo, su especial tesoro. Cuando en el Éxodo, en el pacto con Moisés, se entrega la ley y muestra que el carácter de Dios, que es la ley, es tan grande, es tan santo que no podemos cumplirlo, pero da promesa en esa misma ley que cada sacrificio apunta a Cristo. Con Samuel, que nos da todavía más sabores de esa promesa, que será un rey eterno. Y en Ezequiel y Jeremías habla de un nuevo pacto, en donde nadie dirá al hermano, busca al Señor, sino que el Señor traerá a los suyos. En donde en Mateo 26 Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Todo esto que va mostrándose como una cordillera, de una montaña más grande que otra, que va apareciendo y va mostrando más de la gloriosa promesa de Cristo. Todo esto no era algo que sabían solo Moisés o Noé o Abraham o Adán, era algo que conocía todo el pueblo de Dios. Y que por eso nos dice 1 Pedro 1, del 10 a 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Todos sabían, reyes, profetas, conocían que vendría Cristo y anhelaban y querían saber el tiempo y no lo vieron. Y los discípulos lo estaban viendo ahí. Pero hay algo mejor. Nosotros lo podemos ver hoy. Nosotros podemos ver y no ser
como ese pueblo de Israel que circuncidaba a los niños y decía, esto apunta al futuro, apunta al futuro. No, hoy nosotros gozosamente celebramos un sacramento al bautismo y bautizamos. Y cuando lo hacemos ya nos ve al futuro, es recordar que Cristo ya vino. Que podemos verlo y que también somos dichosos. Ya no esperando, ya no anhelando que venga la redención, porque ya ha venido. Y un día será completa cuando Cristo regrese. Aquí hay gozo. Ustedes pueden repasar los versículos del 17 al 24 de Lucas 10 y van a ver cómo apuntan a gozo. Gozo nuestro por la salvación y gozo de la Trinidad también por nuestra salvación. Pero es probable que algunos de ustedes no tengan este gozo. Es probable que algunos de ustedes no tengan esperanza. Que se vayan a acostar hoy y se despierten igual que lo hicieron hoy, mañana y pasado, sin ninguna esperanza de gozo. No tiene que ser así. Vengan a Cristo. Entiendan que la Trinidad les está amando, les ha llamado. Y entendamos algo más todavía. A veces utilizamos un salmo para decir, aunque mi padre y mi madre me dejan, con todo el Señor me sustentará. Y eso es cierto, es muy cierto. Pero a veces queremos vivirlo como llaneros solitarios. La palabra del Señor nos muestra que Él nos adopta como hijos. Y si nos adopta como hijos, ¿nos incluye en dónde? En una familia. El Señor ha prometido sustentarnos, aunque los que debían amarnos nos dejen. Pero parte de su sustento es incluirnos en una familia de la fe, en donde podemos todavía encontrar personas que también se gocen con nosotros, en donde también podamos disfrutar y llorar juntos cuando sea necesario. Les decía al inicio, me gustan las series de misterios. Sobre todo cuando se encuentra quién es la mente maestra. Cuando no se encuentra, termino frustrado. Pero hoy hemos podido ver quién es la mente maestra detrás de nuestra salvación. No somos nosotros. No es porque seamos bonitos o inteligentes o tengamos lo que tengamos. Es porque por alguna razón que no podemos comprender, la Trinidad nos ha amado. Así que mañana, cuando nos levantemos nuevamente con los problemas que tenemos encima, cuando nos levantemos nuevamente con ese diagnóstico que tal vez no le hemos dicho a nadie, cuando nos levantemos nuevamente y recordemos la vida de pecado de nuestros hijos, o el odio que familiares que nos deberían amar nos tienen, cuando nos levantemos ahí, recordemos que la Trinidad nos ha dado una salvación que debe estar llenándonos de gozo por encima de todas estas circunstancias, pero que no nos gozamos solos, sino que la Trinidad misma se regocija con nosotros en la salvación que nos ha dado, y eso nos debe de dar esperanza para cada instante. Oremos. Señor Dios, es maravilloso pensar y recordar que nuestro gozo no está solo, está acompañado por ti, Dios Trino. Y que en esos momentos de tristeza podemos regocijarnos en la salvación que hemos obtenido, sabiendo que la Trinidad y la familia de la fe se goza con nosotros. Pero es probable que hay algunos aquí que aún no hayan puesto su confianza en Cristo. Te pedimos que ellos vean al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y que puedan disfrutar de este gozo que el mundo no comprende,
pero que es nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.